Buenos días, profesora. Hoy le venimos a presentar la progresión número 9, que son las migraciones contemporáneas en un mundo globalizado. Nosotros somos del cuarto D. Nuestro equipo está conformado por Alias Albores Jocelyn Areli, Domínguez Romero Abril, Gómez Velázquez Dailero Bet, González Torres Dana Paola, Laguna Domínguez Jimena y su servidora Penago Chacón Dayana Aurora. Para empezar con nuestra exposición, yo les voy a dar una breve introducción al tema. Entonces, primero debemos de saber qué es la migración. La migración es el desplazamiento de personas, ya sea un solo individuo o un grupo de personas, con el objetivo de establecerse en un punto de manera temporal o permanente. Eh, Esto quiere decir que yo puedo viajar a otro lado simplemente para hacer turismo y luego regresar, que esto sería de manera temporal, o puedo viajar a otro lado y quedarme a vivir ahí ya, y conseguir trabajo o estudiar, etcétera, que esto sería de forma permanente. Eh, a lo largo de nuestra presentación vamos a profundizar sobre cómo los flujos migratorios han sido un fenómeno constante en la historia de la humanidad y han influido en la configuración de la economía, la sociedad y la cultura que hoy conocemos. Eh, Abordaremos lo que son las causas y las consecuencias de las migraciones. La migración no es algo que simplemente sucede en la actualidad, esto ya se venía manejando desde tiempos antiguos. Una de las causas más comunes por las que se hacía la migración antes era por el expansionismo, la explotación de recursos naturales o incluso la evangelización. Y las causas más comunes por las que se hacen ahora es por lo económico, lo político, lo social, lo cultural y por desastres naturales. Un resultado de estas dinámicas sociales, ya sean externas o internas, es que las culturas, tradiciones, idiomas y prácticas se combinan para crear comunidades en un entorno multicultural. Entonces podemos entender que aunque yo viaje a otro país o un grupo de personas viaje a otro país, esto no significa que no vaya a cambiar nada ni en mi país ni en el país en el que me está recibiendo. Cada migración tiene una causa y tiene una consecuencia, que más adelante los vamos a abordar. Existen diferentes tipos de migraciones. A lo largo de esta diapositiva vamos a abordar 4. Las migraciones del campo y de la ciudad, las migraciones de ciudad a ciudad, las migraciones internacionales y las migraciones calificadas o fuga de cerebros. A continuación les vamos a presentar las migraciones del campo a la ciudad. Migraciones del campo a la ciudad. En este proceso, las personas se trasladan de las áreas rurales, pueblos, ejidos, comisarías, etc., a las grandes y pobladas urbes. Sucede de manera constante y suele ser impulsado por la aspiración de vivir mejor. Las personas abandonan su comunidad natal a fin de encontrar mejores oportunidades laborales. La falta de acceso a servicios elementales como la educación, la salud o la tecnología motiva a las personas o familias completas a trasladarse a las ciudades con la ilusión de un futuro más alentador. Estos movimientos repercuten directamente en las ciudades receptoras, ya que generan un rápido crecimiento de la población urbana, cuyas consecuencias son la sobrepoblación, el surgimiento de barrios marginales, la proliferación de cinturones de miseria. En nuestro país, este fenómeno tuvo un impacto demográfico significativo, especialmente durante los procesos de industrialización y urbanización, pues la gente originaba de sus zonas rurales al ver proliferación de fábricas, se desplazaba a las grandes urbes para establecerse en ellas de manera definitiva. Bueno, ahora vamos a hablar de las migraciones de ciudad a ciudad. Como esta lo indica, son migraciones que ocurren de ciudad de origen a otra ciudad. ¿Okay? Estas son causadas por diversas razones, la cual una de esas puede ser una mejor infraestructura. Vamos a tomar ejemplo acá, como sabemos que Tuxtla es como que la ciudad más modernizada, entonces hay personas que debido a eso se suelen ir a otras ciudades con mejor modernización. Otra es por la seguridad, ya que no en todas las ciudades se vive una seguridad al 100%, entonces las personas no se sienten tan en confianza o tan cómodas y deciden irse a otra más segura. También suele por mejor calidad ambiental. Por ejemplo, en Ciudad de México pasa de que hay días
que está muy contaminado el aire, entonces al estar en la ciudad te empiezan a arder un poco los ojos o te sientes un poco asfixiado por la contaminación. Entonces hay familias que deciden irse a otras ciudades con una mejor calidad ambiental. Otra porque hay mejores oportunidades. Por ejemplo, si yo estudio una carrera y de esa carrera tengo que trabajar, obviamente, pero no la encuentro en mi ciudad, tengo que irme a otra ciudad en donde sí pueda trabajar. O también suele pasar de que si yo quiero estudiar una carrera, pero en mi ciudad no se puede, entonces tengo que irme a otra ciudad para poder estudiarlo. Otro motivo es porque, por ejemplo, si mi familia y yo nos queremos mudar a la ciudad porque mi hermano vive ahí, entonces es un motivo por el cual se muda una persona. O también porque digamos que mi familia quiere mudarse con mi abuela o así. Bueno, también suele pasar que hay personas que se mudan por tener un nuevo estilo de vida, ya que hay personas que de estar en una ciudad pequeña les gustaría experimentar lo que es vivir en una ciudad más grande y más moderna. También en casos particulares que hay personas que prefieren irse a una ciudad más tranquila y más pequeña. ¿Okay? Y esto conlleva a impactos en las ciudades emisoras. Por ejemplo, que ocurre una reducción de la población y eso, debido a eso, lo que genera es que los servicios locales vayan reduciéndose, lo que va generando una disminución económica y también disminuye en la disminución cultural. Esto pasa si la salida de personas es muy significativa. También ocurren impactos en las ciudades receptoras, las cuales aumento de precios de transporte y de servicios públicos. Esto ocurre debido a la mayor demanda que se va incrementando cuando van entrando más personas a la ciudad, entonces tienen que invertir más en infraestructura o en los transportes. Eso genera de que tengan que obtener más ganancias y pues tienen que aumentar los precios. También pasa que las rentas de la vivienda suban de precio debido a que, por ejemplo, hay personas que suelen aprovecharse de las situaciones de otros. Por ejemplo, suele pasar que hay personas que dan en rentas algunos cuartos, llegan personas que no son de esa ciudad, entonces ellos aprovechan y pues les suben un poco el precio. Igual pasa, por ejemplo, con los transportes públicos. Los taxistas se aprovechan de las personas que no son de esa ciudad para subir el costo. Y bueno, con todo eso ocurre lo que es la gentrificación. Este es un proceso de transformación urbana en el que una zona que es generalmente deteriorada o popular suele ser renovada o modernizada y normalmente en estas zonas se centra la clase trabajadora y entonces como pasa todo este desarrollo normalmente los extranjeros suelen invertir en estas y eso es todo. Hoy les voy a hablar sobre un tema muy presente en la actualidad, que son las migraciones internacionales. Este tema es muy importante porque afecta a millones de personas en todo el mundo y también influye mucho en la economía, en la cultura y en la sociedad, tanto de los países que las personas dejan como a los países a los que llegan. Primero, ¿qué son las migraciones internacionales? Bueno, en palabras muy simples, se trata de cuando una persona se va de su país para vivir en otro país. Puede ser por muchas razones, en busca de un buen trabajo, para estudiar, para escapar de violencias, por desastres naturales o simplemente porque quieren tener una mejor calidad de vida. A veces las migraciones internacionales son por decisiones voluntarias, pero en otros casos son porque las personas no tienen otra opción más que viajar pues a otro país. Dentro de las migraciones internacionales hay dos tipos principales, las legales y las ilegales. Las migraciones legales es cuando las personas hacen todo el proceso con papeles, cumpliendo con las leyes del país al que van. Por ejemplo, que consigan una visa de trabajo, una visa de estudio o piden asilo de manera oficial. Es decir, que entran al país con permiso y pueden vivir ahí legalmente. En cambio, la migración ilegal ocurre cuando las personas entran a un país sin autorización
o se quedan más tiempo del que se les tiene permitido. Muchas veces lo hacen por necesidad o porque no tienen los medios para hacer el proceso legal. Esto puede traerles muchos riesgos, como ser deportados, no tener acceso a servicios básicos o vivir en condiciones difíciles. En resumen, las migraciones internacionales son un fenómeno que tiene muchas caras. No solo se trata de una persona moviéndose de un lugar a otro o de un país a otro, sino de historias, de necesidades y de sueños. Y aunque hay desafíos, también hay muchas oportunidades si esto se maneja con respeto y con humanidad. Yo vengo a hablarles sobre la migración calificada, también conocida como fuga de cerebros. Es cuando una persona con estudios universitarios, experiencia profesional o habilidades especializadas se va de su país para trabajar en otro. Esto pasa especialmente en sectores como la medicina, la ingeniería o la tecnología, donde se necesitan conocimientos avanzados. Y generalmente estas personas buscan mejores oportunidades, estabilidad o mejores condiciones laborales. Aunque para ellos puede ser algo positivo, para el país que dejan representa una gran pérdida, porque se van talentos que podrían haber contribuido al desarrollo del lugar. Algunas de las principales causas de la migración calificada son la búsqueda de mejores sueldos, estabilidad, crecimiento profesional y políticas que facilitan su ingreso en otros países, como visas o incluso la ciudadanía. Los países que los reciben se benefician mucho, ya que estas personas ayudan a impulsar la innovación y la economía. Sin embargo, el país de origen pierde profesionales que son clave para su desarrollo. Además, aunque muchos migrantes logran adaptarse muy bien, también enfrentan retos como el idioma, la cultura, la dificultad de que sus estudios o títulos sean reconocidos. A mí me tocó el impacto político y cultural de las migraciones. Dentro del impacto cultural tenemos las nuevas costumbres y formas de vida, ya que cuando llegan migrantes también llegan sus tradiciones, su comida, su idioma y su forma de vivir. Esto hace que la cultura local se enriquezca. También tenemos la formación de ciudades multiculturales, que las ciudades que reciben migrantes se vuelven lugares donde conviven muchas culturas diferentes. Esto las hace más diversas y con variedad cultural. Las posibles tensiones. A veces hay problemas porque no todos se entienden o aceptan otras culturas. Esto puede causar prejuicios y conflictos entre personas locales y migrantes. Los barrios o comunidades migrantes. Muchos migrantes viven juntos en ciertas zonas para apoyarse. Esto es bueno, pero también puede hacer que se aíslen del resto de la ciudad. Dentro del impacto político tenemos la modificación de leyes y políticas. Los países cambian sus leyes para organizar mejor la llegada de migrantes y ayudarlos a integrarse. Inclusión de derechos humanos y protección. Se crean leyes para proteger a los migrantes, como su derecho a no ser discriminados y estar con su familia. Actualización de leyes laborales para evitar la explotación. Se actualizan las leyes de trabajo para que los migrantes no sean explotados y tengan los mismos derechos que los demás trabajadores. Como ya hemos establecido, las migraciones se dan por diversas causas, ya sea por conflictos armados, por el cambio climático, por desastres naturales o crisis económica. Un ejemplo muy popular acerca de las migraciones son lo que está pasando en Venezuela, ya que tienen una crisis económica y tienen muchos problemas políticos en su país de origen. Entonces lo que hacen es migrar a México para liberarse de esta situación tan mala que están viviendo. Sin embargo, las migraciones pueden generar una serie de conflictos y tensiones, ya que al intentar escapar de una problemática pueden, si no arrastrar esa problemática, pueden generar la misma problemática en el país al que se están yendo. Entonces, por ejemplo, pueden tener un impacto económico en el país de origen y en el país receptor. En el país de origen, ¿de qué manera? Si la mayoría de las personas que emigran son trabajadores en su país de origen, al momento de emigrar, pues entonces el trabajo que se hacía, pues ya no va a tener quien lo haga, sobre todo en zonas rurales o que no son ciudades con mucha población, y puede generar el mismo problema al país receptor, situaciones económicas dentro de las crisis laborales, porque al llegar al país receptor, entonces
el mercado laboral va a estar muy sobrecargado y van a haber muchas personas que lo quieran y entonces ya no van a haber tantas oportunidades. Lo mismo pasa en diferentes áreas. Asimismo, se sabe que en México el 23% están dentro de la pobreza. Entonces, ¿qué pasa si más personas vienen de otros países? El gobierno se encarga de darles dinero o darles algún tipo de apoyo, haciendo que pues el dinero que ya se tenía pensado para los mexicanos se vaya hacia alguien más. Esto también trae problemas de diversas índoles, ya que se pueden sobresaturar los servicios como la educación, el transporte y la vivienda. Como ya sabemos, un ejemplo que voy a poner acerca de esto es que la Ciudad de México, al ser pues la ciudad más conocida de México, es una de las ciudades más sobrepobladas. Entonces, para empezar, esta ciudad tiene problemas de contaminación ambiental, ya que al ser una ciudad muy sobrepoblada, tiene muchos carros en funcionamiento al mismo tiempo. Esto hace que su aire pues esté constantemente contaminado y siga así, ya que diversas personas de diversos países van a seguir yendo a la Ciudad de México para encontrar mejores oportunidades, generando una sobrepoblación. ¿Y qué va a ocurrir? Que haya muchas personas intentando encontrar una misma vivienda. Entonces, para empezar, las viviendas van a subir de precio a unos precios altísimos porque van a haber muchas personas que la quieran comprar y muy pocas. Entonces, pues se les va a dar al mejor, a la persona que tenga más dinero ahí. Y aparte de esto, pues al ver pocas viviendas, muchas personas se van a quedar sin vivienda. Y lo mismo pasa con los transportes y la educación. Al haber un mercado muy grande y al haber poco producto, esos pueden inflarse. Por ejemplo, las viviendas en la Ciudad de México en la actualidad están muy caras y eso es algo que muchos de la Ciudad de México se están quejando, ya que las rentas rondan alrededor de los 10,000 pesos mexicanos y pues sabemos que el salario mínimo es muy poco como para que las estén dando un precio tan elevado, pero la razón por la que lo están dando un precio tan elevado es porque muchas personas de otros países están viniendo a vivir aquí. Entonces, al haber mucha gente y pocas cosas, pues lo que hacen es subirle de precio. Otro ejemplo que podemos poner acerca de esto es que en Cancún ya no se habla tanto el español, sino que ahora más se habla el inglés, porque muchas personas de Estados Unidos viajan a Cancún para hacer turismo, entonces las personas de Cancún se ven obligadas a aprender inglés cuando debería de ser lo contrario. Las personas de Estados Unidos deberían de aprender español porque pues están trasladando a un país de habla hispana. Sin embargo, pues no pasa así. Entonces se están perdiendo muchas culturas y la lengua de Cancún a que ya debido a los migrantes que pasan. Entonces, la migración no es mala, no es un fenómeno malo. Sin embargo, el gobierno no tiene una buena estructura de migración, ya que a ellos solo les interesa ganar dinero. Entre más migrantes vengan, más turismo hay y más ventas se supone tienen para el gobierno. El gobierno simplemente gana dinero de esto. Sin embargo, no es lo mismo para la población, ya que hay mucha población en pobreza. Entonces, no es lo mismo para la población y no es como lo es para el gobierno. O sea, el gobierno ya está establecido, el gobierno ya tiene mucho dinero, en cambio, pues la población no. Entonces, lo que se debería de hacer es regular las migraciones o, por ejemplo, establecer que las viviendas no sean tan caras o regular las migraciones para que no vengan tantas personas. Igual el problema es que hay migraciones ilegales, entonces entran personas sin pasar pues de manera legal. Y pues también se debería de establecer que incluso aunque los migrantes vengan, pues no cambiar nuestra cultura y nuestra lingüística que nos hace únicos como mexicanos. Esto sería todo por nuestra exposición. Espero que les haya gustado y gracias por su atención. A continuación le vamos a poner un video para resumiendo todo lo que acabamos de abordar. Vamos a ver los movimientos migratorios de un lugar a otro. Pongamos atención que empezamos. La población
abandona su lugar de origen por distintas razones. Vamos a ver las 4 principales: económicas, sociales, políticas y culturales. Entonces, respondamos a la pregunta: ¿qué es la migración? La migración es el desplazamiento temporal o permanente de un país a otro, de una ciudad a otra o de un pueblo a otro. Debido a la globalización, tanto la información tecnológica como el capital y la producción interactúan de forma simultánea a escala mundial. Fomentan la movilidad de las personas que emigran hacia donde les ofrecen mejores oportunidades. La demanda y oferta de mano de obra barata han modificado las rutas o flujos migratorios entre países de bajo desarrollo económico y las potencias financieras como Estados Unidos, la Unión Europea y los países árabes petroleros. Los flujos migratorios los componen distintos tipos de personas: trabajadores, refugiados de guerra, mano de obra calificada, estudiantes y directivos o empresarios. Pasemos a ver ahora las consecuencias de la globalización. La globalización también ha universalizado rápidamente las expectativas y difundido a nivel mundial los estilos de vida, así como los modelos de consumo de habitantes de los países desarrollados. Esto ha ocasionado que la mayoría de la población tenga como meta llevar una vida semejante. No obstante, se ha intentado conservar las identidades culturales y étnicas, lo cual no ha tenido mucho éxito, por lo que si no se dispone de oportunidades para realizar este ideal en el país de origen, la migración se convierte en una alternativa para muchos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí.